Saludos a todos. Y bendiciones, hermanos y amigos. Escuchamos cómo estos personajes católicos alteran, falsifican, distorsionan todo el sentido de los escritos antiguos, la Biblia y el significado de las palabras. Escuchemos cómo dicen que un erudito llamado Orígenes era sacerdote católico, pero en realidad fue obispo cristiano, no sacerdote católico. Lo que me sorprende a mí es cuántas cosas que pertenecen a la fe católica ya están bien evidenciadas en los escritos de Orígenes. En cierto sentido, Orígenes, Adamancio, el hombre de hierro, es un marro que destruye los argumentos, sobre todo la teoría de la gran apostasía, ¿no? Que la iglesia se corrompió y Constantino y todo esto. Pues si Orígenes vivió más de 100 años antes de Constantino, y en Orígenes encontramos que se le llama a la Eucaristía un sacrificio incruento. Se habla de este sacrificio como algo que expía pecados. A la Virgen María se le llama Madre de Dios. Orígenes mismo era un sacerdote ordenado en la iglesia, que de hecho ese es un buen punto, porque hay protestantes que dicen, ok, sí, está bien los padres de la iglesia, y hasta les gusta hablar de los padres de la iglesia, pero se les olvida que la gran mayoría de los padres de la iglesia eran sacerdotes ordenados al sacerdocio en la iglesia católica. Y yo les pregunto, Orígenes mismo era un sacerdote ordenado en la iglesia, que de hecho ese es un buen punto, porque hay protestantes que dicen, ok, sí, está bien los padres de la iglesia, y hasta les gusta hablar de los padres de la iglesia, pero se les olvida que la gran mayoría de los padres de la iglesia eran sacerdotes ordenados al sacerdocio en la iglesia católica. Y yo les pregunto, Ahora estudiemos la palabra sacerdote. En el Antiguo Testamento, o hasta los tiempos de Cristo. Primero, el nombramiento de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Éxodo 28, 29 y Levítico 8. Los sacerdotes tenían ascendencia o hijos. Y a los sacerdotes romanos católicos ¿se les prohíbe tener descendencia? Peor aún, esposa. Por lo tanto, los sacerdotes que dicen estos eruditos que existían de la Iglesia católica es falsa. No existían sacerdotes católicos, más bien obispos cristianos, con esposas e hijos. Orígenes mismo era un sacerdote ordenado en la iglesia, que de hecho ese es un buen punto. Orígenes mismo era un sacerdote ordenado en la iglesia. Primera de Timoteo 3. Requisitos para los obispos. 3. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, a buena obra desea hacer. 2. B. Obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decoros, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. La iglesia, que de hecho ese es un buen punto, porque hay protestantes que dicen, ok, sí, está bien los padres de la iglesia, y hasta les gusta hablar de los padres de la iglesia, pero se les olvida que la gran mayoría de los padres de la iglesia eran sacerdotes ordenados al sacerdocio en la iglesia católica. Y yo les Pero, ¿sabían ustedes que un emperador pagano convocó a un concilio de Constantinopla 553 después de Cristo? Donde al erudito Orígenes fue declarado como hereje de la Iglesia católica? ¿La falsificación y la mala intención para atacar a la Iglesia evangélica es sacada a la luz en este canal, poniendo las palabras
Sacerdote. Eucaristía. Cuyos escritos nunca llevaban las palabras sacerdotes, más bien obispo. Y en el caso de la palabra Eucaristía, los escritos dicen la cena. Suscríbete a este canal. El próximo vídeo. Orígenes afirma que María era la Madre de Dios, o portadora de Dios.